Bueno, entramos en el último capítulo. La obra de la construcción. Una construcción original. Como yo dedicaba en la construcción del suelo sagrado, principalmente en la plantación de árboles de jardín, muchas veces recibí orientación directa de Mesuzama. Él me decía: no imite a los otros. En la construcción debe introducir siempre algo diferente y original. Siendo así, él mismo nos presentaba frecuentemente ideas nuevas. Por ejemplo, el Jardín de los Cerezos y la Colina de las Azaleas del Suyunquio fueron elaborados basados en las pinturas del estilo Rimpa, muy apreciado por Mesuzama, y del que formaba parte los pintores Koetsu, Sototsu y Korin. En la construcción de la Colina de las Azaleas, él nos instruyó: hagan de modo tal que vista desde cualquier ángulo parezca redonda y también una alfombra de flores extendidas. En relación a la colina que está detrás del Palacio de Cristal, Mesuzama dijo: no tiene ninguna gracia plantar gramas allí, por lo tanto, plante bambú añoso. Y como se ve hoy, así se hizo. Un dedicante de la construcción de suelo sagrado. Dios nos está protegiendo. Alrededor de 1948 o 1949, después del comienzo de las obras del Mesías Caicán, cuando aún no había sido efectuada la compra del terreno donde está el actual Jardín de los Ciruelos, las piedras, la arena, el cemento y otros materiales necesarios para la construcción de los muros eran acarreados sobre sus espaldas por los dedicantes de las proximidades donde hoy se encuentra el Museo de Arte. Mesuzama dijo que iba a construir una calle que, pasando frente al alojamiento Shinjin-ryo, llegaría hasta el Mesías Caicán. En ocasión en que él nos hiciera varias preguntas, yo le pregunté: ¿y las tierras que vamos a sacar del lugar, a dónde las llevaremos? Él me respondió: usted no debe preocuparse por lo que sucederá en el futuro. No se preocupe por esas cosas, pues Dios nos está protegiendo. A la hora oportuna, Él procederá de la mejor manera. En aquel momento quedé perplejo con su respuesta, pero poco después fue adquirido el terreno donde hoy se encuentra el Jardín de los Ciruelos. Y todo ocurrió favorablemente, como el trabajo de las excavaciones de las pendientes, la remoción de las tierras, etc. Las piedras retiradas fueron utilizadas para construir los muros en los alrededores del alojamiento Shinjin-ryo. Posteriormente, siempre que necesitábamos piedras, sacábamos de aquellas proximidades, y cuando sobraba tierra, infaliblemente surgían lugares para colocarlas. Así llegué a la conclusión de que realmente Dios nos está protegiendo. Desde entonces encuentro tonto preocuparme anticipadamente. Un servidor de la construcción del suelo sagrado. Al final, siempre terminábamos haciendo de acuerdo con el proyecto de Mesuzama. Sobre la construcción de la calle del Suyunquio, Mesuzama siempre comentaba: como este es el lugar en el que se reunirán las personas llegadas de todo el mundo, construyan calles largas. La calle amplia y magnífica que hoy pasa al lado del monte Nubes de Piedra, Sekyundai, terreno que había planeado para la construcción del Museo de Arte por la Colina de las Azaleas y que se liga al Mesías Caicán, es una obra realizada también en base a las ideas de Mesuzama. Para llegar a ese punto fueron necesarias repetidas correcciones. Al comienzo, por la configuración geográfica, parecía imposible, pero el plan de Mesuzama estaba firmemente definido desde el comienzo. Esa calle, infelizmente, solo fue concluida después de su ascensión. Desde el declive hasta el largo, todo se realizaba bajo la orientación de Mesuzama, siendo así, solo después de extender la línea de demarcación,
solicitábamos su inspección. Pero al principio, cuando creíamos que el proyecto era, en cierto modo, forzado, demorábamos su realización y entonces él nos preguntaba: ¿aquel lugar aún no está listo? Muchas veces, cuando concluíamos cierta obra, después de hacer y rehacer hasta llegar al punto que creíamos ideal, notábamos, al terminar, que lo que habíamos logrado era solo lo que Meizu-sama había dicho anteriormente. De ese modo, él realmente poseía una intuición muy aguda y su decisión inicial era rápida. Pero como nuestra mente no era muy clara, había casos en los que no conseguíamos seguir fielmente su orientación. Para Meizu-sama, tiempo y dinero no eran problemas, pero nosotros no conseguíamos meternos eso en la cabeza y finalmente nos demorábamos y solo respondíamos: aún no terminamos. Después de rehacerlo 2 o 3 veces, la obra quedaba tal como había orientado Meizu-sama al comienzo. Realmente eran hechos sorprendentes. Para construir las calles, por ejemplo, no le gustaban aquellas que tenían retorno, doble mano. Incluso los pasajes para peatones eran proyectados de la forma que el retorno fuera omitido. Un servidor de la construcción de suelo sagrado. Tornar posible lo imposible. El actual lugar de descanso para los dedicantes del Suiyun-kyo era antiguamente un profundo valle en el que la parte más baja alcanza hasta 18 metros. Para construir el Meiji-Gakkai-kan fueron sacadas tierras de la costa que sirvieron para tapar el referido valle. La cantidad fue exacta, no sobró ni faltó. Así como se ve hoy, el lugar de descanso se volvió un terreno plano con un área de 3.300 metros cuadrados. Meizu-sama dijo: eso es tornar posible lo imposible. Sean tierras o piedras, lo que aparece aquí es material de utilidad inmediata. Recuerdo que esas palabras fueron dichas alrededor del año 1953. Un servidor de la construcción del suelo sagrado. El proyecto de construcción del Jardín de Arces. A mediados de verano de 1954, Meizu-sama nos recomendó que hiciéramos un jardín que, mirando desde el jardín del templo de la luz del sol, posibilitara divisar el solar de la montaña divina, por encima de las plantas de arce. Inmediatamente compramos más o menos 100 plantas y en otoño las plantamos provisoriamente en el terreno ubicado debajo de la colina Komyo. Sin embargo, por acatar el deseo de Nidai-sama, que dijo: hasta los árboles comunes me gustaría que se conserven en la medida en que sea posible, el referido jardín no fue hecho. Posteriormente, Meizu-sama volvió a Atami y nuevamente pidió al jardinero la construcción del jardín de arce. Él mismo planeó ir a Hakone para seleccionar los árboles comunes que iban a cortar y los que dejaría, pero después desistió varias veces. Finalmente partió hacia el mundo espiritual al año siguiente, en febrero. Él también dijo: el lugar ideal para hacer la letra Dai, que está en la montaña opuesta, es donde existe una gran planta de olmo, frente al actual sepulcro sagrado, y que, cuando vayan a preparar el terreno de la colina, deben tomar como base la altura del olmo. Un servidor de la construcción del suelo sagrado. Un simple árbol o planta del Suiyun-kyo. Ocurrió una tarde, repentinamente recibimos el comunicado de la oficina que quedaba frente a la estación ferroviaria de que el auto de Meizu-sama se estaba dirigiendo al Suiyun-kyo. Inmediatamente fuimos a buscar el almohadón y esperamos su llegada en el monte paisaje, Keiban-dai. Seguidamente el auto llegaba a la montaña tocando bocina. Descendieron de él Meizu-sama, Nidai-sama, la hija y la tía de la pareja.
Meizu-sama, después de oír uno a uno los relatos del jardinero y orientar sobre la dedicación a ser realizada, se dirigió al monte Paisajen. Después de saludar a los dedicantes, les agradeció que estuvieran allí para recibirlo y se alegró con el adelanto de la marcha de la obra. En las proximidades del monte Límpido, Seisei-dai. Después descendió hasta la colina del Mirante y caminó por la calle recién construida. Desde esta, que queda en la parte inferior del referido monte, Meizu-sama miró hacia donde serían plantadas las azaleas y preguntó al jardinero: Meizu-sama, ¿será posible plantar las azaleas aún este año? El jardinero contestó: creo que será un poco difícil. En la primavera del próximo año creo que será posible. Meizu-sama dijo: tenemos que conseguir las azaleas que serán plantadas aquí y también las que vamos a plantar en el futuro en Hakone, pero el jardinero le dijo: en Ito hay cerca de 2000 plantas de azaleas buenas. Creo que el transporte resulta hasta más fácil que traerlas de Hakone. ¿Cuáles son los tipos que existen allá?, preguntó Meizu-sama. Hay una gran variedad, hasta las que no encontramos en Hakone. Es óptimo, dijo Meizu-sama, cómprelas inmediatamente. El jardinero continuó: en cuanto a los cerezos que serán plantados allí abajo, encontramos algunas plantas muy raras. Después de esa conversación, Meizu-sama se dirigió al jardín de los ciruelos y preguntó al jardinero: esos ciruelos dan frutos, ¿no es verdad? Sí, los ciruelos de los jardines de la ciudad de Atami son de los que solo dan flores, pero los de aquí, Suyunkyo, todos dan frutos. Realmente es preciso que sean ciruelos que den frutos, pues ellos, al contrario de los otros, son perfumados, dijo Meizu-sama. Finalmente se dirigió a la parte más baja, al lugar próximo a la oficina de la construcción, donde las azaleas estaban plantadas provisoriamente, y le preguntó al jardinero: en el futuro construiremos aquí un gran lago al estilo chino, por lo tanto necesitamos piedras voluminosas. ¿Tendremos? Sí, dijo el jardinero, pero creo que en lugar de traerlas del monte Paisaje, sería más fácil traer de otro lugar. Y Meizu-sama dijo: entonces haga así, y subió despreocupadamente al auto. Un servidor de la construcción del suelo sagrado. Ofrecía arroz a los trabajadores. Después del término de la guerra, la construcción del solar de la contemplación de la montaña, Kazantei, estaba siendo activamente realizada. Yo dedicaba ofreciendo arroz al suelo sagrado todos los meses. Sin embargo, por más que lo llevase, Meizu-sama siempre se alimentaba de otro producto. Un día él nos dijo: me estoy alimentando diariamente con un sustituto del arroz. No es que esté faltando, pero en este momento estamos construyendo el Kazantei y Dios desea que lo termine cuanto antes. Por más que paguen dinero, los trabajadores no vienen a trabajar, pero si ofrecemos arroz, ellos vienen. Como prometí dar 800 gramos de arroz por día a cada uno, yo estoy comiendo otras cosas. En aquel momento sentía que aquello era un acto irreverente de nuestra parte. Un miembro calificado. ¿Qué idea es esa de colocar esteras de paja frente al altar? El hecho que sí ocurrió en la tarde del día 22 de diciembre de 1954, cuando solicitamos la presencia de Meizu-sama en el Meshiga Kaikan para inspeccionar los preparativos para la ceremonia de su natalicio, que sería realizado al día siguiente. Procurando prestar atención a la buena intención de los superiores, que dijeron: vamos a evitar que los fieles que lleguen de madrugada sientan frío,
Preparamos decenas de braseros en el interior del Meshía Caicán y ordené a los encargados que extendieran algunas centenas de esteras de paja común sobre el suelo de concreto, donde no había aún sillas. Era una medida de emergencia porque en esa época los asientos aún no estaban listos. Momentos después, Mesusama llegó al Suyunkyo para la inspección. Como siempre, lo recibí en la entrada del Palacio de Cristal y lo acompañaba hasta el Meshía Caicán. Entró unos 5 o 6 pasos y luego vio las esteras de paja extendidas en el suelo. Con fisonomía resuelta, preguntó: ¿qué es aquello? ¿Para qué la extendieron? Y nos advirtió vehementemente: las esteras de paja común sirven para que se sienten los criminales y pecadores. Jamás deben colocarlas frente al altar. Todos nosotros, preocupados, pedimos perdón a Mesusama y finalmente fuimos perdonados, pero él continuó diciendo que retiráramos sin demora aquellas esteras. Así llamamos a un grupo de dedicantes y las tiramos con urgencia. Mesusama observaba todo aquel tumulto de la parte central del corredor sur. Después ordenó que las quemáramos y arrojaran fuera delante de él. Y así procedimos. Él se quedó mirando a cada uno de nosotros y reiteradamente nos dijo: como ninguno sabía eso, Dios lo aclaró, por lo tanto, jamás olviden ese hecho. Un servidor de la construcción del suelo sagrado. Si tiene confianza en sí mismo, no tiene necesidad de preguntar. El proyecto de construcción de Meshía Caicán, naturalmente, fue hecho por Mesusama. Él realizó el plan y efectuó reuniones de estudio sobre el plan general de edificación varias veces. En una ocasión, cuando llevé el plano de Meshía Caicán, él se alegró mucho e incluso, habiendo muchas personas en la sala de visitas del solar de la nube Esmeralda, las dejó esperando para atenderlas. Incluso para tener una idea del tamaño de la columna, Mesusama pedía al carpintero que hiciera una muestra con tablas y me preguntaba meticulosamente: ¿será de ese tamaño? Mesusama tenía un sentido de las medidas muy agudo y quedé sorprendido al constatar que su visión era más precisa que nuestra medida calculada con regla. Aún tratándose de la altura de una columna, dudaba un poco. Luego, él lo descubría. Mesusama no daba instrucciones muy minuciosas. Una vez confiado el trabajo, no decía nada más. Las personas en general, normalmente, aún después de darle una tarea a alguien, interrumpen diciendo si debe ser de esta o de aquella manera. Sin embargo, cuando él nos encargaba algo y aceptábamos diciendo solo sí, señor, generalmente cometíamos errores. Por más que fuésemos reprendidos, nuestro deber era preguntarle hasta entender bien. Por ejemplo, cuando la altura ya estaba determinada, solo solicitábamos su inspección después de extender la cuerda en la referida altura. Mesusama nos decía siempre: hagan exactamente como le digo y basta. Hay un episodio interesante con respecto a eso. No me atreví a preguntarlo: ¿está bien así? Después de concluido el trabajo. Cuando después de plantar un árbol, por ejemplo, preguntábamos: ¿plantamos así? ¿Cómo lo encuentra? Infaliblemente él nos respondía: rehaga. El hecho de hacer tal pregunta era señal de falta de confianza en sí mismo y significaba también que no estábamos de acuerdo con la voluntad de Mesusama. Si había convicción, bastaba con decir: ya terminé. No lograr evitar la pregunta ¿cómo se encuentra? Quiere decir que no confiábamos en nosotros mismos y no estábamos haciendo conforme su deseo. Yo también, después que comprendí ese hecho, pasé a no preguntarle más.
Si hacíamos según su orientación, no había por qué indagar. Si solo comunicábamos al término del trabajo, Meizu-sama lo miraba y decía, «Está bien», y se iba. Eso significaba su aprobación. En caso de no gustarle, él decía, «Rehaga», un servidor de la construcción del suelo sagrado. El proyecto debe ser amplio y el trabajo minucioso. Al ser llamado por primera vez al solar de la montaña del este, Tosansō, en Atami, fui pensando, ¿cómo será la persona que compró aquella mansión? Hasta entonces, ella pertenecía al señor Kamezaburo Yamashita y yo era su jardinero. En aquella ocasión volví a casa sin lograr captar la grandiosidad de Meizu-sama. Más tarde, cuando escuché en la montaña, actual Suiunkyo, sobre el proyecto de Meizu-sama, sentí por primera vez que él no era una persona común. Yo también, como jardinero profesional, manifestaba mi opinión sin reservas, pero Meizu-sama siempre me escuchaba y respondía solo, «Está bien, está bien». En esos casos, en general, las personas dicen, aunque hable así, sin embargo, él escuchaba con atención hasta a un simple jardinero como yo. Meizu-sama recorría aquella montaña en zapatos. Como yo usaba jikatabi, calzado tejido con suela de goma, le pregunté, ¿no hay peligro? Y me respondió, no. Y mostrándose preocupado por mí, retrucó, ¿y usted? En aquella época, Meizu-sama asistió siempre a películas en el solar de la montaña del este con los dedicantes, pero cierto día salió sorpresivamente durante la sesión y fue al Suiunkyo y pidiéndome que lo guiara, caminamos juntos por la montaña. Supe, posteriormente, que cuando el fin terminó, los dedicantes notaron la ausencia y empezaron a buscarlo alborotados. Cierto día en el solar de la montaña del este le dije, como hay un jardinero, me iré cuando la obra esté concluida. Entonces él habló, no, usted debe acompañar la obra desde el comienzo. Viéndola después de concluida, no logrará realizar un buen trabajo. Con aquellas palabras entendí que él quería decir que el proyecto debe ser amplio y el trabajo minucioso. Sea como fuere, el hecho de haber conocido persona tan elevada como Meizu-sama fue para mí una gloria, una felicidad para toda mi vida. Un servidor de la construcción del suelo sagrado. 私はメシア教教主岡田茂吉であります。本教のモットーとするところは、病気、貧乏、争い、これをなくして、この世に天国を作ろうとするのであります。天国とは、もちろん、親善美全く世界で、ありまして、真と善は形には表せないが、美だけは形に表せるというわけで、今度、箱根の山の上に地上天国の模型を作ったのであります。そのうちで、美術館でありますが、近くの大工美術館バイルで本校へできますので、どうも、シナ西洋とか、あるいは仏教美術というようなもので、肝心な日本でですね、日本の美を主とした美術館はないので、それを私は非常にいかんと思って、日本美術を主とした美術館を作ったのでありまして、箱根の自然の美と人工美とできるだけ対役させたものを作ったのであります。